patriarcas. Casi tiene la misma antigüedad que el libro del Génesis. Job fue un hombre que perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió sus propiedades, perdió sus cuentas de banco, perdió sus afores, perdió sus cuentas petroleras, perdió sus petrobonos, perdió absolutamente todo lo que Dios lo había rodeado. Y en esta crisis de fe, donde Job levantaba los ojos al cielo y comenzaba a interrogar a Dios, ¿por qué le había sucedido algo cuando él era un hombre justo y recto y temeroso de Dios? Vinieron 4 filósofos, amigos de él, a decirle, son tus pecados lo que ha producido que tú estés sufriendo tanto. Y en este libro de Job nosotros encontramos que Dios nos permite que podamos cuestionar. Pero miren ustedes la diferencia para acercarse a Dios. Job se acercó a Dios y comenzó a decirle, ¿por qué permitiste que yo naciera, Señor? Padre, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué permitiste que chocara mi carro? Vean la otra actitud. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué me permitiste que me pasara estas cosas? Yo no creo ya en ti. Mira nada más todo lo que me está pasando. Vean ustedes que aquí hay 2 personas preguntando exactamente los mismos cuestionamientos, pero la actitud en la que una persona se acerca a Dios hace la diferencia entre la otra persona, entre la fe y la incredulidad. Dios permite que vengamos a Él y veamos las preguntas que le hizo Job. En el capítulo 3 de su libro, versículo 11, dice la Biblia al versículo 13, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces podría tener descanso. Ante esta crisis en la que Job se encontraba, donde estaba perdiendo todo lo más amado de su vida, comenzó él a cuestionarse, Señor, yo sé que tú eres infinitamente sabio y yo soy limitado en mi razonamiento, nuestra lógica no puede compararse con la inmensidad de los pensamientos y los caminos de Dios incomprensibles para la reducción del cerebro humano. Pero quiero hacerte una pregunta, Señor, ¿no hubiera sido mejor que no hubiera nacido? ¿No hubiera sido mejor que mi madre me hubiera abortado? ¿Por qué nací? ¿Para esto? ¿Para sufrir? Continúa Job cuestionando a Dios y le dice en el versículo 16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Saben una cosa? ¿Qué es mejor? ¿No haber nacido o haber nacido? ¿Saben ustedes que filosóficamente esto no tiene un punto de referencia? Porque tú no puedes decir que fue mejor no haber nacido cuando no sabes lo que es la nada. No se puede comparar, ni podemos decir nosotros, hubiera mejor no nacido, porque no podemos saber qué es mejor no haber nacido o haber nacido a través de este sufrimiento en el cual todos estamos atravesando en este planeta Tierra, ocupado por el enemigo, sin que nos demos cuenta que todo está formando de un plan maravilloso, excelso, magnífico, todopoderoso, de un Dios que al final, como lo vamos a ver, resucitó a su Hijo de entre los muertos. Y aunque vayamos ahorita por un valle de sombras y de muertes y de lágrimas, y haya muchísimas cosas que no entendemos, porque nuestra mente es de 60 watts, y la mente de Dios es de millones de watts, y si Dios introdujera sus pensamientos a mis 60 watts, me fundiría los fusibles. Y cuando los filósofos como Friedrich Nietzsche, como Carlos Sagan, como Jean-Paul Sartre y como los grandes ateos comunistas y de otras ideologías han tratado de perseguir a Dios y perseguir al cristianismo y decir que no hay verdades absolutas y que todo es absolutamente relativo y que no metamos la moral ni metamos la Biblia, es cuando esas personas comienzan a rayar en la irracionalidad mental y filosófica del ser humano. Cuando se atreven a desafiar a una fuerza superior y decir que ellos son más grandes en sus pensamientos y que ellos tienen la respuesta y la razón para las cosas que suceden en el mundo a nuestro alrededor. Y Job dice finalmente en el versículo 20 al 23, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro.
¿Cuántas veces hemos visto nosotros eso en la calle? Pasamos y vemos tanta pobreza. ¿Por qué esos niños de Biafra, damas y caballeros, nacieron? ¿No hubiera sido mejor que esos niños no hubieran nacido? Esa es nuestra perspectiva. Esa es la forma en que nosotros miramos el mundo. Esta es la forma en que nosotros podemos decir, si yo fueras tú, si yo fuera Dios, no hubieran mejor nacido. ¿Para qué nacieron? ¿Para que estuvieran llenos de moscas? ¿Para que se murieran de hambre? Porque no podemos ver nosotros detrás de lo que Dios está haciendo, su mano sabia y poderosa, y al mismo tiempo la forma en la que Él va a vindicar el sufrimiento que estamos actualmente atravesando. Y nadie puede acusar de eso a Dios, porque Él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros pecados en la cruz. Así que si alguien acusa de injusto a Dios, ahí está la cruz. Y es en la cruz donde Dios te responde que Él existe y que Él te ama y que Él permitió el pecado entrar al universo y Él mismo fue la medicina. Él mismo llevó las consecuencias de nuestras maldades y de la libertad que hemos abusado, la cual es el origen de la maldad humana. En segundo lugar, regresamos al Salmo 22 y encontramos el segundo lamento, que es un lamento donde comienza a sentir la burla y el desprecio de los seres humanos. Dice el Salmo 22, versículos 6 al 8, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando nosotros comenzamos a analizar que Jesucristo colgado en la cruz, comenzaba a ver que todas las gentes a las que Él les hizo un favor, todas las gentes a las que Él sanó, todas las gentes a las que le sacó los demonios, los leprosos, sus mismos discípulos que caminaron 3 años y medio con Él, en el momento en que más los necesitaba, ellos mismos a quienes Él había hecho un favor. Cristo nunca vendió 1 kilo de marihuana, nunca insultó a nadie, nunca le hizo daño a ninguna persona y sin embargo se convierte en la amenaza social más grande de toda la historia y se convierte en la víctima más grande de 5 de 6 juicios que son los más injustos de toda la historia. ¿Y todo por qué? Porque Él quería mostrarnos que nos amaba con un amor eterno. Y para mostrarnos que esa es la raza humana. Los que el domingo de